Buenas noches. Otro programa de la grada. Aquí tengo unos buenos amigos, muy buenos. Tengo a Carlos Rodríguez. Buenas noches. A mi izquierda, a mi lado está Miguelín, entrenador. A ver si este año tenemos que llevarte para entrenar un equipo bueno por ahí. Y a Marquinos Lobato. Bueno, vamos a empezar con un recuerdo de una gente que está un poco enferma, que Tino el gemelo, ya salió del hospital y tal, pero sin embargo entró un amigo de él, que es Cholo Lobato, que está pasando unos días un poco, aunque ya está mejorando. Y otro que entró también fue el padre de Amarildo, el señor Figares, también está ya para casina. Entonces hay que esperar que todo ellos vaya muy bien. Mandamos un recuerdo también para tu jefe, para el señor Pintado, gran amigo nuestro, ¿vale? Teníamos que venir aquí, pero no quiere venir. Bueno, vamos a hablar un poco de fútbol. Tenemos que hablar de Fernando Alonso, que no pasa nada, por ayer no perder porque va. Y yo creo que es tan bueno que va a seguir ganando después todo. Vamos a empezar a hablar de la selección española. Primero empezamos a hablar del partido que el otro día lo tenía marcado y no lo superó. Bueno, yo el partido de la selección española lo que pienso es que los jugadores vinieron aquí a rendirse un homenaje, comieron bien, jugaron al golf y eso es lo que hicieron. El juego, yo personalmente que fui allí y pagué 3 entradas, marché súper desilusionado. Vi a mi hijo desilusionado, viendo tanta estrella, viendo tal, lo vi desilusionado. Y fue un homenaje para ellos. Y una trampa, joder, no me haces que lleves toda la vida conmigo. Ahí quedamos, claro. Que para ellos fue un homenaje y para mí y para mi hijo fue una penuria ver ese partido. Claro. Ver a tanta estrella jugar tan mal. ¿Tú qué dices, Marcos? A ver, buenas noches. Yo pienso que, estoy de acuerdo con Miguel en eso que dice, que vinieron aquí a darse un homenaje y a pasar un poco el tiempo y... Aunque bueno, ellos vinieron a jugar un partido de fútbol que yo creo que no se tomaron excesivamente en serio. Yo creo que tenían ya la mente un poco en el partido de mañana, que es el que va a marcar un poco el futuro de la selección a corto plazo de cara a ese primer puesto en el grupo o a quedar en el segundo clasificado. Entonces, bueno, tal vez alguno no se tomó el partido con la exigencia que requería. Porque bueno, oye, siempre hay un poco de pasotismo. ¿Tú qué opinas, Carlos? Hombre, yo creo que todavía no debemos dudar de este equipo, ¿no? Solamente hay 3 futbolistas que el otro día pasaban de 30 años, que era el portero, que evidentemente, hay buenos porteros en España, por tanto, vamos a poner entre comillas que es prescindible, el lateral derecho, que seguramente siempre hay mucha discrepancia con él, con Arbeloa, y luego creo recordar que era Villa, el otro, que yo creo que Villa es insustituible de momento en cuanto, y lo decía el otro día otra vez también Del Bosque, en cuanto a hombre definidor, ¿no? Yo creo que cuando hay portero y balón en el área, este es extraordinario, ¿no? La pone donde quiere, ¿no? Pero dudar de este equipo yo creo, Geme, que todavía no debemos, ¿no? No, yo nunca dudo de ninguno, pero yo cada partido... ¿Hay que dar su margen o no? Yo estoy de acuerdo con Miguel, que yo creo que se pueden plantear, tú cuando eres infinitamente superior. Yo creo que a mí en lo que no me gusta a España es que cuando una cosa no está funcionando, sigues con la misma historia, ¿no? Yo creo que puedes darle alguna alternativa diferente, ¿no? O algún puesto diferente. A ti no te gusta jugar con 9 y yo creo que a veces un 9 puro y duro, y sobre todo cuando hay... La suerte que tienes en una selección, creo, Gemma, es que puedes llevar a 24 tíos, y que puedes llevar a 24 tíos no todos iguales, no todos pequeños, que alguno puede ser con características diferentes, y cuando se atascan estos partidos, pues tirar de ellos, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Tú sabes que yo soy un poco contrario de todo eso. Es decir, yo creo que la selección española debe de ser como un equipo, no debe ser como una sociedad. Esa es una sociedad limitada. Empezamos aquí una sociedad limitada porque a mí me revienta que la selección española, que tiene que ganar, no gane. ¿Y no gana por qué? Por muchas cosas, como empezó con esa ilusión que hay que salir, que ellos vinieron aquí a pasarlo bien.
bueno, pasarlo bien, porque ya la propia federación empieza con sus fiestas, sus convites, los ayuntamientos, fiesta va, fiesta bien, 350 invitados, que invitan no sé qué, pero qué cojones, ¿dónde están? Ustedes ven aquí a jugar un partido de verdad. Y punto. Y eso ya es lo que no vi en España. España ahora está saturada, cree que va a ganar con la gorra. Yo creo que España va a ser campeona de los 3 próximos torneos que va a haber. Creo que debe de ser. Pero claro, lo que no debe de ser, y el otro día, con bien empiecen a jugar, tú lo viste y tú lo vimos todos, empiecen a jugar. Primer culpable. ¿Por qué no se gana? Pues muy fácil, bien, joder. Oiga, señor entrenador, tú sabes que a los entrenadores yo lo digo bien claro. Para mí los entrenadores son los que trabajen como es Cineño, Miguel, abajo, en las categorías de abajo. En las de arriba ya son con dinero, sin dinero, con jugadores, escoger o hacer. Y punto. El señor del Bosque el otro día, con el 1-0 ganando, y viendo que no salen aquellos de allí, pero oye, una contra puede venir, como los jodieron el empate, ¿entiendes? A ver si no lo vamos a tener que pasarlo difícil. Posiblemente se vaya a pasar. Pero es que el señor del Bosque, en su momento dado, no puede andar cambiando uno por otro y seguir. En el fútbol hay unos cambios, hay un sistema. Joder, mete usted dos hombres por les bandes rápidos, y punto. Y que el partido no cambie, no cambia. Lo que no puedo hacer, señor del Bosque, estamos en un fútbol y oiga, salga usted, oye, ¿dónde va? No. Vamos a amarrar el 1-0, en vez de ser ellos los que salgan, ahora somos nosotros los que no salimos del área, dominamos el partido y ganamos 1-0. No llegue quedarse allí, bueno, hicimoslo bien, no, el fútbol lleva más cosas. Yo, ya sabes que siempre los ataco, a mí me revienta que un entrenador, cuando el otro día pregunten, oiga, si Casillas no juega en el Madrid, una bobada de esos que anden siempre con los entrenadores. Si Casillas no juega en el Madrid, ¿va a la selección? Va a ir siempre, va. No, mire usted, a la selección deben de ir los mejores. Del 1 en adelante, los mejores que estén jugando en el momento actual, aquí es cuando se va a jugar un partido. El resto eso de que ya vinieron, estuvieron y dejaron de estar. No. Para eso están, para un poco más. Buscar jugadores, los que mejor estén, para ponerlos y punto. Yo lo he hecho toda la culpa a él. Yo y todo lo que me rodea, tú hubieras cambiado. No dudamos de la selección. Yo lo que dudo es del compromiso de algunos jugadores de la selección. Yo, como entrenador, cuando están calentando a mis chavales, con el calentamiento, y Gemma me apoyará en esto, se sabe perfectamente quién son los que están con intensidad y quiénes son los que no lo están. Yo estuve viendo jugadores de la selección y me asombró el pasotismo que había calentando. Pero era alucinante. Si ya te metes a valorar qué harías tú tácticamente, las variantes que meterías, del Bosque lo que quiso, como pienso yo que es un señor, pues quiso seguir siendo un señor y quiso sacar a los asturianos. El tercer cambio en Mata era un tercer cambio que lo hizo por ser asturiano, única y exclusivamente. ¿Por qué? Porque es un señor y quiere tener la plantilla a su alrededor, que eso es lo que nos basamos los entrenadores. Señor, eso no jodas, sí, quiso dar un pequeño homenaje a los asturianos en Asturias. Por la noche, los homenajes por la noche, ¿qué hacer? Eso como entrenador, coger tú esa sintonía con tus jugadores, ellos te arropan y tú tiras para adelante. Del Bosque tiene margen para hacer lo que quiera. De momento tiene de aquí a 2 años para hacer lo que quiera. Se puede equivocar de aquí a 2 años y tiene margen de sobra. Tiene clase. ¿Pero a quién no viste con intensidad? A Piqué. Piqué en el calentamiento. Yo, como entrenador, un central de mi equipo hace el calentamiento que hizo Piqué, lo quito inmediatamente. Le diría al segundo entrenador, vete y cambia a este chaval porque no está para jugar. Y en el partido, en primeras ocasiones, le llevaron por velocidad las 3-4 primeras carreras. Un finlandés, que un finlandés no puede llevar a Piqué por muy rápido que sea. Pero no fue un finlandés únicamente, fueron 3 finlandeses de 3 posiciones distintas que lo llevaron por velocidad. Miguel, eso es falta de intensidad. Tú eres empresario, sí. Marquinhos y empresario también. Y Carlos también. Pero como un obrero, jugadores de fútbol son unos obreros
en beneficio de un deporte que se llama España. Y eso no puede ser pasotismo ni nada, ¿eh? Oiga, para eso está un paisano que es el que manda o el gobierno. ¿Qué es? ¿Que en tu empresa tú dejes a cualquiera hacer lo que quiera? No, hombre, no, ninguno, ¿eh? Oye, ¿tú dónde vas? ¿Tomás? ¿Donde los demás? No. Y eso, en el fútbol, y es sagrado. El fútbol, eso y es porque van demasiado acomodados y no hay más. Pero están haciendo lo que les gusta. Claro. Quiero decir que ¿Ah, sí? no es como los trabajadores de este hombre, los trabajadores de este, o los míos. A lo que les gusta, Ellos están por ganar un pequeño sueldo o un gran sueldo, Hostia, pero estos oye, están porque les gusta. Oye, De momento están haciendo algo que es infinitamente mejor que cualquier trabajo que desarrolla. ¿Tú cuánto pagaste por ir allí con los niños y todo? Yo pagué 135 euros Claro, fíjate. por los 3. Lo que cobra casi hoy un español, de esos que están en el paro, que ellos dan 300 o 400. A 45 a ver si esos probes pueden ir ahí a ver que los otros se rían de los demás. Mi hijo de 6 años, 45 euros pago. Oye, por favor, con unas fechas que les vi yo. Oye, que yo soy un paisano viejo, ¿qué me vas a contar a mí? Que ahora España tiene que salir a jugar, a trabajar totalmente. Y eso es responsable de un director, que lleve el presidente Villar, y del otro, y ahí, eso es sagrado, ¿eh? Y un pequeño detalle que te puedo contar. Mi hijo tiene 6 años recién cumplidos, faltando 25 minutos para acabar el partido, me dijo, ay papá, que quiero que acabe. Le pregunté yo, ¿qué te estás aburriendo, Miguel? Me dijo, no, que nos van a empatar. Yo no quiero marchar de aquí perdiendo, que nos empaten el partido. Y es un detalle en un niño de 6 años. Imagínate lo mal que lo estaban haciendo. Lo que es increíble es que un niño no haya entradas de niños, que normalmente son los que se fijan normalmente en todos estos grandes futbolistas, y que un niño tenga que pagar 45 euros por una entrada es una auténtica exageración, es una burrada, es un auténtico robo, ¿no? ¿Cuánto cuesta a los ayuntamientos? ¿Cuánto cuesta a los ayuntamientos ese montaje que trae la selección española? Trae hacia 30 oficinistas, oficinistas aquí, los traen ahí, vinieron ahí fiestas, invitados, exjugadores, entrenadores, la de mi madre. Oiga, ¿pero usted debe usar estos dinero o qué pasa aquí? Joder, yo trabajé en una empresa y marché y punto, y ahora voy allí y me apunto como los demás. Lo que no entiendo, y no lo entiendo sobre todo, y ocurre mucho, por ejemplo, es muy simpático cuando llega ahora la Copa del Rey, cuando hay 50.000 entradas y quedan 25.000 para cada equipo, es muy simpático que un equipo como el Real Madrid, por ejemplo, se quede con 4 o 5.000 entradas para sus compromisos. Claro. Es increíble. El único compromiso que tiene el Real Madrid es con sus socios, y ahí se acaba todo. Ese es el mayor compromiso, pero para el primo, para el amigo, para tal. Y en la selección española ocurre lo mismo, es decir, la selección el otro día seguramente tenía 4 o 5.000 entradas que reparte para sus amistades, y luego llega un niño de 6 años y le cobra 45 euros. Quedamos todos tan felices y terrible. Para los amiguetes, se quedaron con 20.000 entradas para sus amiguetes. Darles a este y al otro, pero oye, yo crucéme con 4 o 5 que conocía, bueno, gemelo, no vaso, no. ¿Y tú? Sí, vienen, pero vienen en un viaje, uno desde Cádiz venía, otro desde Yalante, otro de Madrid, otros de los que estuvieron conmigo hablando, con viaje, con todo, y pagar, pero ¿dónde estamos, hombre? Después los niños tienen que pagar por jugar al fútbol, es una vergüenza, y punto. Bueno, vamos a dejarlo y vamos a esperar que mañana, y cuando interesa, que le hagan las cosas normales, que cambien un poco de parecer, y punto. Marquinhos, Habla un Marcos, equipazo, a ver Francia. mañana. Francia tiene muy buen equipo. Yo creo que Francia y la selección francesa, los jugadores están en deuda un poco con la afición, con el país, sobre todo desde el Mundial de Sudáfrica, donde no hicieron un papel ya no solo deportivo, extradeportivo muy malo. Y analizando el partido, pues bueno, rivales peligrosos, sobre todo del centro del campo hacia adelante, Ribéry, Benzema, pues bueno, como en el Madrid, que no se sabe si está o si se le espera, pero en el momento que aparece, ahí sí que Piqué va a tener que estar un poco más intenso que otras veces, porque son rivales complicados. España, yo creo que Del Bosque sacará algo parecido a lo que sacó en el Molinón. Yo la duda que tengo es si va a jugar con Villa
Bueno, o... los Xavis cambia mucho este equipo. Sí, sí, a ver, por descontado. Evidentemente, a ver, yo es que cuento con que él va a jugar con los dos Xavis, Xavi Alonso, y luego con Busquets, Iniesta por delante, y me imagino que arriba pues Pedro y Villa, o a lo mejor se arriesga con 6, pero no creo, porque ahora mismo Fábregas no está en su mejor... Y luego la defensa, pues bueno, me imagino que Arbeloa, Piqué, Ramos y Monreal. La baja del lateral importantísima. Jordi Alba, sí, no es importantísima, sí, ¿verdad? Bueno, está Monreal, que Monreal está a un nivel también Pero el altísimo. otro día en Gijón dobló 74 veces Sí. en... Él y Sergio Ramos son los únicos que compitieron de verdad. Tú como entrenador, decía yo el otro día que yo paso muchísimas ganas de ver a Sergio Ramos de medio centro. ¿Tú lo puedes llegar a ver? Yo no. ¿No? No. Pues a mí me encantaría verlo. No, porque luego no habría Dios quien lo bajara para abajo. Pero a mí me encanta... En el Madrid, te digo en el Madrid, por ejemplo, No habría Dios quien lo bajara para abajo. Pero es un tío dotadísimo, vamos, dotadísimo, Sí, te digo sí. físicamente, Sí, tiene no. regate, tiene desplazamiento largo. Bueno, regaten más sin- que pueda tener no Xavi tiene, Alonso, lo que a lo tiene mejor, es ¿eh? potencia. Sí, pero... Y luego tiene buen desplazamiento, pero no tiene esa actitud que tiene Xavi Alonso. Y entonces un medio centro tiene que tener visión. Él, la fuerza que tiene, no la controla muchas veces. Esos pases que mete interiores, esos pases que mete unos melocotones que Iniesta el otro día para controlar unos cuantos balones tuvo que echar el lazo porque no era capaz a ellos. Es un prodigio. Abarca más de lo que quiera. El año pasado nos sorprendió incluso lanzando faltas. Es que este el fue penalti, lanzador, el penalti que lanzó, Yo, penalti que lanzó de- fue de atrevimiento. de 4 o Si soy 5 yo el personas. entrenador, tengo 2 horas después tirando faltas. De 4 o Oye, 5 pero eso ya personas. es atrevido. De ¿Cómo 4 o que 5 personas. No se pega el balón con la pata izquierda, aprende con la izquierda. Pero, Déjate de presumir. No, no, Mire, nos estamos supervalorando. Son jugadores como él, hay muchos más en este país. Igual no en España. En España no, sí, pero hay más, pero hay, no sé, Geme, hay puede muchos. haberlos en Inglaterra, es uno de los jugadores, de los buenos jugadores, pero tú quieres verlo ya como una estrella jugando en todos los lados, No, ¿no? a mí me gustaría verlo Como un poco como más adelante, entrenador, porque... Mira, ayer jugó Portugal, Sí. con el Cristiano Ronaldo, es que no la tocó, porque faltan los amigos que son los que después No, ponen... no la tocó, claro. pero tuvo un gesto en el segundo Claro, gol hombre. buenísimo. Estaría cojo- La que la da atrás. Pero bueno, eso sería es bueno que buenísimo, no tuviese gestos Bueno, un jugador bueno, es que lleve evidentemente la hostia, ¿o no? Oye, pero esos son tan supervalorados. Yo lo que hablo es que me digáis España. Yo creo que España es el mejor equipo que hay en el mundo. Pero que, claro, para ser el mejor equipo del mundo hay que estar siempre a los verdes ahí, a dar el callo. Siempre de verdad. No se puede salir a que vayas y decepciones a niños de 6 o 7 años, como el caso de este. No, usted viene aquí a ser el mejor. Juega. Para ellos tienen que jugar, para ser buenos hay que jugar siempre para ser el mejor. Y como son los mejores, yo creo, pues deben de jugar así. No tienes por qué llegar tú y decir, coño, es que me falta Xavi y Bueno, me pero falta eso es el otro, eso es- Xavi. eso es Claro, importantísimo. Que son importantísimos, sí, pero después los demás que están allí, ¿Por oye, qué- chico. ¿Por qué Messi cuando va con Argentina seguramente no es el mismo Porque jugador? faltan compañeros que tienen. Tú que eres entrenador sabes perfectamente que hay cierta gente que hace a otros compañeros mucho mejores, ¿verdad, Claro, Miguel? por Eso está descontado, clarísimo. Carlos, Y entonces, por descontado que soy así, pero tú sabes. El de fútbol es como una empresa. Tú sabes que la gente tuya tiene que currar. No puedes ver a uno leyendo la hoja de lunes y mirando no, para el no mariposa. es lo mismo que te dirija Bueno, una pues persona eso, que te dirija a joder. otra. Vamos, ¿Entiendes? claro, ¿eh? Que no es lo mismo que te dirija una persona que te dirija a otra. Yo estoy pensando, Hombre. por ejemplo, ahora mismo de nuestra época en Stoichkov, que si no llega a ser por los fenómenos que jugó al lado o por los zapatazos que pegaba Koeman desde atrás en las diagonales, pues seguramente este hubiese pasado totalmente desapercibido, pero te pueden... Claro, si la selección española cambiase todas las semanas de un entrenador, no había nadie en el mundo que le hubiese ganado. Le mete 4 a todos los equipos, cambiando. Pero es la amistad, la amiguete, eso es la amistad en la vida. Si eso pasa en todos los sitios. Se permite a todo el mundo tener esa libertad para jugar mejor o jugar un poco peor, o hacer o no hacer. Y no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Claro que pasa. Hay que ganar, punto. Claro que hay que saber a quién se le da la libertad. ¿Eh? Hay que saber a quién se le da la libertad.
Tú date cuenta que Arbeloa, mira qué libertad le daban el otro día por la banda. Yo nunca vi un jugador que le dejaran esa banda entera para él. Y llegó, puedo decirte que 17, 18 veces a buscar el centro. ¿Quién? Arbeloa. ¿Quién dice eso? Arbeloa. Y no centró una bien. ¿Se equivoca ahí plenamente en no sacar a Navas? Ese partido sí, porque Vamos, sí, ese mucho, partido no joder. era para defender. Arbeloa es un... Como yo digo, los laterales tienen que defender. Y si pueden atacar, pero primero defender. Pero un partido que sabes que no vas a defender, no necesitas Arbeloa. Hombre, Arbeloa yo creo que es un jugador que sí que nota la diferencia de jugar con un entrenador a jugar con otro. Arbeloa yo creo que es el tío tácticamente más riguroso que hay. Que si juega en segunda vez, igual lo juega. Bueno, hay una coña por ahí de Arbeloa que lo llaman el Defendiendo, mono. me encanta Arbeloa, defendiendo. Hombre, yo creo que que, es lo que tiene que hacer. pega todo lo que se mueve. Y si no tiene, Bien, por allí, pero y si no tiene a quien solo pegar, tienes que ver o para sea, los partidos difíciles. Cuando tiene que cubrir a alguien difícil, no se le mueve. Bueno, antes cosas un poco sí, evidentemente mejor, mañana eso- tiene eso hace otra... cualquiera. Mañana tiene a Ribery Tiene a y Ribery. Ribery, el pobre hombre, Pero- va a acabar con él. Pero tú lo has dicho antes, si tiene una referencia, seguramente está muy centrado, pero en el momento que le das la libertad que tú nos comentas y tal, seguramente ahí se ve un jugador limitado, En ¿no? ataque limitadísimo. Y él lo sabe, ¿eh? Y él lo sabe lo porque sabe. él, ya ves, No hay cosa que mejor no que- desdobla, no desborda, él lo sabe. Mira, Miguelín, hoy, No hay mejor que Rodri. mañana va a jugar con España ese Monreal, que nunca juega. Y ese Monreal, y es un buen marcador, se marca bien y sabe subir algo. No sube como el no y eso. Pero hay un jugador que puede jugar como esos, hay muchos más. ¿Entiendes? Pero aquí está acotado. Está acotado, que lo dice él, que como lleven tiempo siguen jugando. Y como no se nota, porque es tan grande la diferencia que hay entre los del medio del campo, es tan grande, que no se nota, no se nota, no te lo tú, sabes tú. Y aquel sabe que no va para nada. Juega porque lo ponga sin paisano y punto. No porque sea el mejor que hay en España. Porque entonces si el mejor de España y defensas derecha, y Arbeloa apaga y vamos ya. Acordaros de Claro. que Cualquier- tuvimos un lateral derecho para jugar defensa muy derecha. parecido a Arbeloa, que era Michel Salgado, que Michel Salgado aprendió a subir en el Madrid, ¿eh? Michel Salgado aprendió, fue listo y se vio que era limitadísimo, que era muy bueno defendiendo, pero muy limitado atacando, y aprendió jugando con los del Madrid y entrenando día a día con los del Madrid. Y es que llegó un momento que era súper técnico. Yo vi entrenamientos Sí. que me dejaba alucinado, ¿eh? Hacer cosas que me dejó alucinado. ¿Tú no crees que el del Atlético de Madrid era mejor jugador que ese Juanfran? Juanfran. Jugando de extremo derecha, pasó un jugador de convertirlo de lateral y da mucho más, porque si lo mandas a defender, para dar patadas a un Pero contrario, y es sigue muy fácil. cometiendo los fallinos que ¿Eh? no se pueden permitir a un nivel súper alto. Que el gol que nos metieron contra Francia fue un fallo estrepitoso de él. Ahí Arbeloa no lo pillas nunca. Y eso Arbeloa no lo pillas en la no lo vida. pillas No nunca. te va a subir, pero tampoco te va a fallar ahí. El tema Arbeloa es un jugador que, por ejemplo, Mourinho es un jugador muy de los de Mourinho. O sea, es un tío que Mourinho le dice, "Oye, mira, tú aquí defiendes tal, rigor táctico, no subas, no tal". Mourinho y él mar- es sota, caballo y rey. Mourinho o sea. marcha este año y se lleva Arbeloa. Sí, yo estoy convencido de que si marcha Arbeloa sale del Madrid, seguro. Lleva Arbeloa. Sí, igual que hizo con Carballo esta gente que vino con él, sí. No, Mourinho va para, joder. Ese Mourinho va porque le esperes y va a aumentar un poco más donde vaya. Toma, gasta lo del pueblo, lo que hay que repartir para que los niños salgan jugadores. No, ¿Eh? déjame, Jaime, que Bueno, si anda, Mourinho no, llega hombre. un equipo de estos tal, el fichaje puede pedirlo, de ahí a que lo lleve, no sé, pero... Bueno, el otro día salieron las pruebas físicas del Madrid y las de Arbeloa yo creo que era uno de los mejores de la plantilla, o el segundo. Solo hay que ver cuando se quita uno la camiseta. El tío Hay estaba- tipos y tipos. Claro, sí. No es, y un jugador que no está mal, pero y un jugador, oye, ojo. Defensa derecha. Para jugar en un Madrid o para defensa jugar en esta derecha, España, seguramente hay que juega aportar algo más. cualquier Cualquier meño. Hay 50.000 jugadores que pueden jugar defensa derecha. Punto. Sí, defensa derecha. Y sobre todo para quitar, al contrario. Oye, tú no, así, aprieta lo que no salga así y marcar. Otra cosa es ser defensa derecha y hacer cosas en ataque, como se hace el Jordi Alba o como se llama ese niño. Punto. Y muchos más.
Evidentemente, cuando juegas en el Madrid o en la selección, ya un lateral derecho ya se le piden más cosas Pero que cortar, ¿no? Y un puesto que va siempre donde no hay posibilidades para nadie. Lo tiene cortado por culpa del señor del Bosque. Yo te voy a decir una cosa, no voy a estar de acuerdo contigo en una cosa, y espero que Miguel al menos también no esté de acuerdo. No es tan fácil jugar de lateral derecho, y ni mucho menos. Ni mucho menos. Y yo creo que al Barcelona le ha solucionado muchísimos problemas, pero muchísimos. Las entradas del lateral derecho. Pero un montonazo de ellas. Una cosa es ser lateral. Sí. Es decir, tú llegues ahí, llegues el del Barcelona. ¿Por qué falla el del Barcelona? El Barcelona si Alves, porque va para arriba, porque va para arriba, porque va para arriba, pero hay que va para arriba y aquí, oye, chavalín, ¿dónde vas? No, pero tú le metes aquí no falla. Con las cualidades que tiene. Geme, seguramente en los 90 minutos que está, seguramente sea bastante disciplinado, pero la convivencia y luego lo que hay fuera, seguramente ahí no es tan fácil de lidiar con él, o nunca fue fácil. ¿Con quién? Pues con él, con Alves. ¿Con Alves? Sí. Alves, porque nadie llamó la atención o llegues o va a hacer como hizo Guardiola, este para acá, el otro para acá, el otro para acá, se desaparecieron y punto, no pasa nada. Pero así Alves, los entrenadores, igual que estamos hablando, que yo hablo de lo del Bosque, el señor Guardiola cuando perdió aquellos campeonatos, que pierde la Copa de Europa, oye, con la extremo derecha ahí colocado, ¿pero dónde vas, tío? Pero tú le metes a marcar. Lo primero que tiene que hacer un defensa derecha o un defensa allí, lo primero, marcar. Al contrario, sagrado, hay que machacarlo, tener un muerto. Y una vez en cuando tengas una oportunidad, sales en ataque y hacer las cosas normales, bien. Oye, mira, de improvisar. Lo demás del trabajo de él es defender y estar en su sitio, me parece a mí. Pero bueno, Marcos, ¿qué habla? ¿Va a quedar campeón? ¿Va a ganar mañana o va a perder España? Hombre, yo espero que gane. Porque si no nos metemos en un lío gordo, ¿eh? Hablar de los de Francia, joder. Escucha, España se mete en un lío gordo. España no tiene que tener ningún lío gordo con el equipo que tiene. No, pero si España mañana en Francia no gana, entra como segundo. Ya te vas a la repesca. Y en la repesca hay cabezas de serie, pero nosotros no seríamos cabeza de serie con los resultados que hay ahora mismo. Porque los cabezas de serie para estas clasificaciones no depende del... Si a ti no te vale de nada haber sido campeón del mundo, se mira lo que hayas hecho en lo que va de clasificación. Y España ahora mismo es la segunda selección. Entonces, bueno, que eso que dice la gente, bueno, vas a la repesca y te toca un equipo de estos de segunda línea... Cuidado que... Si es de segunda línea fue que lo perjudicó. Una bombita tipo Inglaterra, tipo Portugal, que anda por ahí. Anda justilla. Claro. Portugal está justilla hasta para jugar a la repesca. Sí, yo estoy de acuerdo en eso. Portugal está justilla, pero yo creo justilla. Te voy a decir una cosa. Yo creo que Cristiano todavía va a enganchar algo con la selección. Pero Cristiano no juega el próximo partido, ¿eh? Pero te quiero decir que a nivel de selección todavía le espera un europeo, un campeonato del mundo. España la echó muy justa en el Mundial, fue una... Bueno, en el Mundial no, en la Eurocopa, perdón. En la Eurocopa. Bueno, fue un partido que se pudo definir, que pudo haber caído de cualquier lado, Sí. No... Pero Portugal es una selección muy irregular. Es alucinante, es súper irregular. La opinión, pero yo creo que también lo era Cristiano. Y yo creo que el último Cristiano... O sea, Cristiano, en los momentos importantes yo siempre lo veía desaparecer. Toda la vida lo vi desaparecer. Sí. Pero yo creo que en los últimos 2 años Cristiano no desaparece. Que en los partidos importantes es un tío una muy... metamorfosis importante. Solo hay que ver los Madrid-Barça, los últimos Madrid-Barça. Muy importante. Y que alguien le debió de coger y poner las pilas. Y ese alguien que no te quepa duda que fue Jorge Méndez. Gana dinero Jorge Méndez que dijo, para siempre. Chaval, que tú tienes 7 o 8 años a un nivel impresionante y os estás estropeando. Sí. Tú para ser el número 1 tienes que jugar contra el Barcelona y tienes que jugar contra el Manchester a un nivel impresionante. Contra Manchester se tiró del barco. Yo ahí me queda la espinita de él. Yo soy madridista, confeso, y contra el Manchester se tiró del barco, pero hizo el ridículo completamente. Metió el gol que gracias a Dios lo metió, pero hubo una tirada del barco importante. Con una camiseta del Real Madrid, con el equipo más importante de la historia del fútbol, tú cuando metes un gol jamás puedes pedir perdón a nadie. No
no entra dentro del eso, respeto que le debes. Eso entra No, dentro del ámbito futbolista, pero tú hablaste somos antes, muy queda bien. pero tú hablaste antes de los niños. Tanto respeto merecen los del Manchester por haber jugado ahí como los del Real Madrid cuando juegan. Entonces, es un gesto, Miguel, que yo entiendo, pero entiendo que no tiene ningún sentido en el mundo del fútbol. Cuando metes un gol, un gol, estás para eso, y lo de pedir perdón, Oye, Miguelín, lo de quitarte la camiseta... Estás empezando a hacer pinitos para ser un entrenador bueno, que no sabes dónde puedes llegar o vas a llegar, y vienes diciendo que aguantes lo que ves los del Madrid. Oye, no digas eso. A mí eso me parece fatal, joder. Tú, yo ahora mismo... Tienes que ver lo que tú tienes que juzgar mañana. Pues tú vas a coger unos niños que los tienes que espabilar para que sean jugadores o los buenos o hacerlos buenos, y punto, nada más. Y tienes que ser fuerte y flexible, no decir que están bien las cosas. Si a mí uno del Grisú que yo entreno me jugó en el Agua de Asturias y mete un gol a Agua y pide perdón, a mí me da igual, que no es una cosa que me importe. Le doy más valor a otras cosas, más valor al respeto, al compañerismo, al que entrene bien. A mí que pida o no pida perdón, me es indiferente. Pero es que en el Madrid juegas para mucha gente, Miguel. Juegas para muchísima gente. Vamos a seguir con lo de eso, la Copa de Europa, esa. A ver, Madrid, vamos a ver, ¿merecido o no merecido el premio que le dieron a Del Bosque? ¿Mejor entrenador? ¿Mejor entrenador? Sí. Hombre, el último charco de Mourinho. Si yo tengo que... como estamos en un país de vividores, de lebrerillos, de mangantes, todos los de arriba, nada más que se apoyan ellos para hacerles trampas. Yo no entiendo cómo un ciudadano puedes decir que es el mejor cuando no se compite. Usted, para ser entrenador, tienes que competir y saber los jugadores que tú tienes. Tú tienes buen equipo, eres buen entrenador. Y tiene mal equipo. Eso nada más que se ve. ¿Sabes dónde se ve el mejor o el peor? En el boxeo. ¿Vale? Uno contra otro. Pum, pum, pum. Y el que gana es el mejor, con diferencia. Pero cuando tú, para ser el mejor, te apoyas dentro de un sistema, dentro de un club, dentro de unos jugadores, otros profesionales, ahí no se puede sacar un jugador. Tú puedes sacar máximo goleador, portero menos batido, punto. Pero el resto y una trampa, es una puta mafia todo, una trampa, todo. ¿Entiendes? Yo no entiendo por qué es el mejor. ¿Qué? A ver, el señor Del Bosque, ya lo dijimos aquí la semana pasada, cuando entrenaba al Castellón, no, pero a ver, mándalo para casa. Pero bien, ponlo a que entrene al Oviedo, a ver si lo sube. No entrena al Oviedo. A este señor Dani un premio, porque evidentemente los resultados que obtiene en los últimos años son buenos. Sería bueno que no sean buenos con el Madrid, con el Barcelona, ¿no? Con la selección española, coño. Bueno, fenomenal, bien. Sale el señor Mourinho, el señor Mourinho y dice, yo no voy a la gala, este señor no lo merece. Porque es un sinvergüenza. ¿No lo merece? A ver, yo es que tengo una teoría, y es que mi teoría es que donde se mete la FIFA para temas estos de premios y todo eso, al final acaba todo con vaivenes, dimes y diretes y problemas de estos. Antiguamente el Balón de Oro lo daba France Football y era votación de los periodistas, y al final se metió la FIFA por medio, ahora es todo con votos de entrenadores, seleccionadores, capitanes. Unos dicen que, bueno, de Pandev y Mourinho, que Pandev dice que votó Mourinho, resulta que sacaron un papelín diciendo que había dado otro voto, no sé, yo opinar que si lo merece, sí, ¿por qué no? Por los resultados, pero... Pues yo digo, vamos a ir a publicidad, yo digo que no lo merece, y aparte de que es un poco cara, porque pon de enfrente a ese otro paisano del Bosque, eso sí, como señor y como todo, y mucho más que él, pero con diferencia. ¿Cómo se puede discutir a un paisano cuando iludieron, por qué no chillo? Es que hace lo que estamos diciendo ahora era que Del Bosque lo merece. ¿Eh? Del Bosque lo merece. Bueno, no porque lo dan, joder. Pero ¿por qué va? Lo mismo que a Mourinho hace 3 años. No, porque lo dan, ni Mourinho ni el otro. Yo no estoy a favor de ese premio, te digo yo, no creo que sean los mejores, ni con mucho. No, eso no. Son los mejores dentro de una sociedad que tiene mucho dinero que vive. Que son los que mejores resultados obtuvieron. Joder, te le cojonudo. Que entrene al Oviedo a ver si lo sube. Yo el mejor quiero ver, usted es el mejor. A ver, entrene al Oviedo. Cuando entrenen al Oviedo, porque ya hubo esos señores, por ejemplo, este otro vino con el cuento de saber la elección.
y aprendió cuando aquel inglés, francés se lo sabía mejor y quedóse ahí con los amiguetes como todo. Pero el otro estuvo en el Madrid y una vez lucharon, otra vez volvieron a echar. Estuvo en el Córdoba de para acá, se mandaron para allí. Nada más, siempre con los buenos. Hay que verlo en el equipo malo y si sube, para arriba está. Bueno, vamos a ir un poco a publicidad, ¿vale? Para pasarlo bien. Bueno, Miguelín, ¿qué querías atacarme? Dime, sabes ataca. que yo te quiero mucho, Sí, pero y yo en este también. caso te tengo que dar un poco caña y Sí, no sí. estoy de acuerdo contigo en nada. Del Bosque se merece ese premio y el que le dieron y el del que besó, ¿cómo se llamaba? El que lo hicieron cofrade del nabo de oro. Nabo, ahí en Río. Pues se merece todo y más que den. Del Bosque salió del Madrid rebotado después de ganar 2 Champions. Después supo gestionar a la selección española después que Luis Aragonés le atacaba y le atacó con dureza los 2-3 primeros meses de seleccionador. Supo gestionarlo. Ganamos el Mundial, ganamos una Eurocopa y todavía en los premios Príncipe de Asturias subió a Luis Aragonés a coger los premios Príncipe de Asturias. Eso, a lo mejor, puede merecerlo o no merecerlo, eso no lo hace nada más que él. Seguramente que Luis Aragonés no lo haría al revés. Yo ahí lo dejo. Tú también tienes que opinar, pero tú no te preocupes, dame caña, y yo voy a defenderme. No, Geme, ya lo sé, yo no te doy caña. A ver, yo creo que Luis Aragonés fue un poco el que hizo despegar esta selección y Del Bosque cogió el testigo y supo gestionar lo que ya se había empezado. A ver, yo creo que por merecerse no merece por el trabajo que ha realizado. Ahora yo creo que a lo mejor tú vas por otro lado, que no lo merece por otro tipo de cosas, no por la gestión que hace como seleccionador. A ver, yo por ejemplo, eso del FIFA, mejor entrenador para la FIFA y tal, yo lo que haría sería un entrenador de clubs y un entrenador de selecciones. No puedes mezclar, porque es que ahora mismo este año no hubo Eurocopa, pero es que este año que no hay nada por medio, ¿qué vas a votar? Va a salir un entrenador de un club seguro, es que es muy... Vale. Tú también, Carlos, No, opina, yo- ¿qué voy a opinar? No, esto es muy sencillo, Geme, y es que yo saqué la polémica por un motivo. Cuando al señor Mourinho se lo dieron hace 3 años, pues No nadie chilló. chilló y no chilló él. Entonces tiene que respetar y ver que es igual de justo que se lo den a Del Bosque que se lo den a él. Y si los votos ahora están manipulados, pues seguramente en aquella ocasión también estaban. Pero no se trata de que si están manipulados o no están manipulados. Se trata de decir, ¿es justo que te lo den o no es justo que te lo den? ¿Es justo que se lo den al Del Bosque? Con Miguel, a muerte. Por supuesto. Es justo que se lo den, porque es que no se lo dieron a Del Bosque, no a Sarri Ugarte, joder, se lo dieron a alguien que lo merecía. ¿Que hay alguien que lo pueda merecer tanto? No lo sé, pero Del Bosque es uno de ellos que lo merecía. Yo creo que ahí hay que ser contundente. Yo estoy de acuerdo también, es decir, yo estoy de acuerdo en cosas como dices, es un hombre bueno, es un hombre que viene, que se hace querer por un pueblo, bien para aquí, bien para otro, que a lo mejor otros no lo harían, siempre descontado. Y dan el premio del agrino, y dan el del nabo, y la patata, y la de mi madre. Pero eso ya es una cosa que está hoy en puesto. Yo fui un día y dieron un homenaje aquí, coño, del pueblo de no sé qué, el pueblo. ¿Y eso? ¿Y qué? No pasa nada. Y eso sí, pues, como tiene una remuneración a escala del mundo de todos esos pajarillos que se junten ahí para gastarles perres y les diese cuando vienen con ese trofeo para ir al mejor entrenador, aquellos 300, 400 que hay ahí viajando, aviones particulares, la de mi madre, gastándoles perres, si les diesen para los probes, estaba de puta madre, porque los entrenadores, y lo que ganes, si ganes, entrenador de Pati del Madrid, cojonudo. Si gana el de Barcelona, los del Barcelona. Si gana el del otro, punto. Y no hay más, los entrenadores son todos iguales. ¿Dónde se ve dónde trabajan los entrenadores? Con los niños abajo. ¿Vale? Y hoy, bueno, porque después vamos a hablar con los del Oviedo, pues que tuve el otro día que me llamaron un montón de ellos para decir, porque digo las cosas como son. Y entonces pues la gente va y busca lo fácil para poder atacar. Yo no tengo nada contra nadie. Pero oye, no venga usted aquí ahora a presumir ahí de... Presume usted porque usted tuvo una serie de jugadores, con esos jugadores,
hay que ser el mejor a fuerza, porque son los que jueguen únicamente. Y cuando tiene que un entrenador hacer algo para no perder un partido o ganarlo, el señor que estamos aquí hablando, que yo lo valoro, pues a mí me cae bien como paisano. Oye, cuando tuvo que ganar el partido, que lo tenía ganado y lo perdió, lo dejó perder él, ¿eh? Cuidado, el otro día, ¿vale o no vale? Eso. Entonces, ya ves cómo ya no es el mejor. Lo que no se puede ser Bueno, vale. es injusto con una persona que lleva 50 o 60 partidos al frente de la selección española y tiene y el nivel de ganancia es terrible. Méritos, para mí los méritos son de los jugadores. Bueno, los jugadores hay que Y guiarlos. Los grupos hay que guiarlos siempre. Por eso yo defiendo Dentro y a fuera, esta siempre. clase de entrenadores, los de abajo, porque ahí son los que hay que hacer muchísimas cosas que lo que hacen allí, porque tú tienes los mejores. Pero lo de abajo está muy bien. Vale. Pero 25 personas hay que guiarles. Y hay que guiarles dentro y hay que ¿Tú guiarles fuera. cuántos guías tú? Yo tengo 24. Pues hay que Eso. guiarlos. No, y es mejor. Y es más difícil abajo, abajo, con el que juega y no cobra ni nada, que cuando cobra, tú metes a uno y ¿cómo yo? Te meto, pero claro, abajo como no metas nada, pues no saques nada. A base de llevar, completar y hacer. Oye, mentira. Es verdad. Eso, allí cobres, ¿eh? Y como cobres, me cago, comes y la yugular, y tú la tu empresa y este. Oye, no trabajes, ¿sabes para dónde vas? Para casa. Mañana, no vengas. Ala, toma. Oye, mentira. Es verdad. Eso. Ahí sí, Y en ahí el estoy de fútbol acuerdo. profesional, ahí se nota. Pues todo eso, pues yo me meto, ya sabes que lo digo, ¿no? No tengo ningún problema en decirlo de Villar y el otro, que están viviendo que es una auténtica vergüenza, tanta vergüenza como lo de los sindicatos y todo, tanto. Viajes para un lado, viajes para otro, pero oye, he tenido Oviedo, joder, pero si lo veo yo otro día en Oviedo, ¿cómo cobres 1000 y pico de euros, joder? Paga, cuando yo también voy a Puerto Vega y a un lado, cojo la gasolina, la pago y punto. Y así que lo paguen los españolitos. Hombre, no me jodas. ¿Y todavía defendéis eso? A mí eso no, es que no puedo ver, ¿eh? No estamos defendiendo eso. Bueno, pero yo no. Hombre, no, defendéis a los del Madrid y a todo. Estábamos defendiendo el que hay que nombrar, hay que darle un premio a alguien de los entrenadores. A Y ninguno. Miguel y Que yo lleva defendemos una fiesta, que lo de... que lleva una fiesta que la quieren hacer ellos. Que si Perfecto. ¿Tú crees que hay derecho que venga? Que ya no pueden con el Salmorrán, la mayoría de ellos, joder, Eusebio, el otro, a los partidos. A Suiza, el avión, oye, mentira eso. Y venga dinero. Y tú pagando por el niño. Tú porque puedes, porque otros no pueden, los provinos, No pueden ir allí porque no hay un duro, ¿vale? Eso, ni el padre. ¿Vale? Engáñanos por la tele. Mira cómo... El campo estaba lleno, ¿eh? Claro, de niños, claro. Pero hay padres que a lo mejor igual, no comen los provinos para poder llevar al niño ahí, para ver una cosa que hay ahí, de un montaje publicitario que hay, que es un montaje. Bueno, Vale, bueno, vamos a al dejarlo Sporting. y vamos a hablar Vamos un un poco ratín al de Sporting. Fernando Alonso. ¿De Fernando? Sí, Muy no. bien. Pues yo soy... Y me levanté para verlo, ¿eh? Muy bien. Y no yo te digo que ando porque voy a andar. Estaba viéndolo y yo pensé que iba el último y resulta que no había... Vino al principio y cuando andó allí chocó, pum. Yo pensé que pues estaba todavía, pero que iba el último. No me enteré ni que estaba La pulsando. carrera de ayer la encuadramos dentro de esas carreras que normalmente en la Fórmula 1 pasan, y es que cuando disputas 19 carreras siempre hay una o dos en condiciones normales que acabas con un 0. Esta vez le pasó a Fernando, desgraciadamente, cuando tenía un buen coche y había hecho una muy buena clasificación, que era uno de sus mayores problemas, y bueno, y la suerte nos truncó esta vez de ver a un Fernando prácticamente en el podio y que se hubiese puesto seguramente líder del Mundial, ¿no? Hay que esperar, tenemos un buen coche y bueno, y esto no va a ocurrir todas las semanas, ni mucho menos, ¿no? Hay que esperar ya el Gran Premio de China dentro de 15 días o 3 semanas, sí. Y seguramente hay... Sí, tú de calendario antes estás muy bien. No. Sí, Yo hay que ayer decir a él que pasa eso. Eso que dijiste que tú, sí. lo oí yo decir a él, que todos iban a tener uno o dos problemillas que se va a notar y que bueno, lo tienen.
A mí Él me se lo presta. encontró, hubo alguno que lo buscó en la carrera, ¿verdad, Marcos? Tipo Red Bull, que casi lo... Una cosa es que lo encuentres y otra cosa es que lo salgas a buscar. Sí. Y bueno, yo creo que en el único equipo en el que eso está perfectamente delimitado es en Ferrari, que saben cuál es el 1 y cuál es el 2. Y en lo demás, después de tantos tiempos, todavía no está muy El 2 claro. está claro, porque el domingo Massa, mal. Sí, y muy eso mal. que lleva 3 o 4 carreras clasificando bien. Y Sí, corriendo bien, fue una pero- cosa que me llamó la atención, las clasificaciones que hace, pero luego en carrera se diluye. Y luego sí, lo que dices, a mí, bueno, me deja algunas cosas positivas la carrera, no en referencia a lo que es la carrera en sí con Fernando. Deja claro la guerra que hay en Red Bull interna entre Webber y Vettel, que quieras que no, eso puede ser puede haber daños colaterales que le favorezcan a Alonso y a otros corredores. Deja claro que Red Bull no está tan arriba como estaba antes, quiero decir, no hay tanta distancia entre Ferrari y Red Bull. Quizás ahora Ferrari ha sabido recortar esa diferencia, sobre todo en las clasificaciones, que era donde más... Porque bueno, el año pasado en carrera, si bien es verdad que Fernando sacaba mucho rendimiento de un coche que, bueno, le costaba, pero en las clasificaciones era donde se veía realmente esa diferencia, que a día de hoy está muy recortada. Y luego la tercera es que, bueno, las primeras carreras del año siempre parece que marcan un poco. Ahora cuando llegue ya, una vez pase China, que ya empiezan las carreras en Europa, etcétera, pues ahí realmente se va a ver si tienen margen de evolución, y ese margen de evolución si va... Yo tengo un poco de fe, o sea, de que se meta alguna escudería más. Puede ser Mercedes con nuestro amigo Hamilton, o bueno, no sé, que estorba un poquitín, no ya de cara al campeonato, pero que bueno, que pueda dar que hablar en carreras. Y No obstante, un bueno, elemento que va a ser vital en el campeonato, ayer no se vio, que eran los Pirelli, se esperaba mucho calor el día que pueda hacer mucho calor como normalmente hace en el verano, ayer no lo había, y por tanto ahí sí que cierta gente puede ir arriba como era Raikkonen, ¿no? Sí. Pues bueno, nada, Geme, hay que seguir informando y viendo cómo transcurre todo. O sea que hables de eso, yo no tengo ni idea, yo ando porque veo andar, me pongo allí, es que ni me entero. Pues muy bien, pues hay que y esperar. Lo veo con la cosa de bueno. deportista y ¿Viste ayer al Sporting, Geme? Sí, vi al Sporting jugar ayer, sí. ¿Y qué te pareció? Pues te lo voy a decir, no jugó mal, jugó mejor, pero el Sporting, actualmente ahora, a mí cuando la liga avanza, a mí Sporting, lo veo, yo creo que el entrenador, lo primero que tenía que hacer, o debía de hacer como la directiva, Begarango, don Manuel Begarango, lo primero, si va a quedar con ese entrenador, decir, oye, mira, vamos a empezar a hacer un equipo de verdad, de verdad. Yo veo al Sporting, estos jugadores yo ya lo vi en el Oviedo hace muchos años. Lo vi yo cuando el Oviedo tuvo un jugador que se llama Saná, Era un jugador cojonudo, pero era cojonudo los últimos 10 partidos. Hacía como Luis decía siempre, Luis, el entrenador, en los últimos 10 partidos. Y estaba toda la temporada sin hacer nada, y los últimos 10 partidos es que se salía. Otra renovación, otra. Y eso es el pecado mortal que creo que está cometiendo el Sporting con ese Sangoy y con ese Billy o tal. Yo estuve viendo un poco de que echaron de un reportaje del filial del Sporting. El delantero centro, ese Guerrero, se metió 2 goles, siempre mete goles. Es un jugador. Muy pues bien. chico, hay que dar continuidad. Déjate de esos veteranos. Claro, los veteranos son 5 los entrenadores con suma facilidad. Porque los entrenadores, si no están con los veteranos una temporada y para casa, ¿entiendes? Le joden el contrato, y los entrenadores vienen al Esperres. Los Esperres son sagrados en el fútbol, Entonces, oiga, mire, vamos a seguir, pero vamos a hacer un equipo. Pues claro, el Sporting tenía que haber, que tampoco no lo hay. No hay un secretario técnico, hay muchos arronchados. Como yo dije, hay mucha, en la cantera del Sporting hay mucha gente que sabe mucho de fútbol. Ahí, ¿vale? Que yo lo que también digo del Oviedo, que hacen aquí todos estos que viven 20 años, no sé qué ninguno. Y esos están ahí callando.
un secretario técnico, una secretaría técnica buena, es mucho más importante que un entrenador, punto. Porque me viene a dar a mí la razón, yo lo que quiero son los jugadores. Espera un momentico, solamente... totalmente de acuerdo en la secretaría, pero es que luego tiene que haber un entrenador, un último entrenador que confíe en todo eso. Un último. O sea, que la figura del entrenador... Pero nunca puede mandar... usted mira, de tacharla permanentemente. Nunca puede, mira, en un equipo bien hecho nunca puede mandar más un entrenador que una secretaría técnica, ¿vale? Porque la secretaría técnica es la que junta a todos los jugadores, fichamos esto, fichamos... Y después él llega, es el coordinador con esa secretaría técnica y con los jugadores. Y voy a hacer esto y no tiene nadie por qué meterse contra lo que haga él. Pero la secretaría técnica ahí es sagrado, ¿eh? Eso es sagrado, ¿eh? ¿Y no el Madrid? Bueno, yo creo distinto, ¿eh? Yo creo que yo tengo un equipo y yo quiero tener... que me parece muy bien que la Secretaría Técnica fiche a jugadores, pero siempre con mi consentimiento y de lo que yo busco en el equipo. Tú no puedes buscar nada. Sí, claro, cuando me fichan... Yo claro que no, Grisú, pero yo si a mí me ficha Sporting, yo quiero llevar una serie de jugadores y quiero que se fiche en torno a mi estilo de juego. Es que... Miguel, que cuanto más arriba hombre, vas, claro. cuanto más arriba estás en el fútbol, más importante es la secretaría y menos valor tiene el entrenador, menos valor a la hora de fichar. Te digo porque tú haces eso en un Sporting, te llevas a 7 o 8 futbolistas y si tú por circunstancias de la vida en el mes de diciembre estás fuera, generaste un problema al club terrible. No te digo que fiche yo a 7 o 8, digo que tiene que haber un convenio entre Secretaría Técnica y entrenador. Tu entrenador cuando lo fichas sabes a qué te... Sabes a lo que juega. A lo que vas a jugar. A lo que quieres jugar, a lo que le gusta tú tienes que haber un convenio entre la Secretaría Técnica y decir, mi estilo de juego es este, tú cuando fichas a un entrenador sabes el estilo de juego que utiliza, sabes el sistema que utiliza y sabes todas las variantes que utiliza. Y tú tienes que fichar a jugadores en torno... ¿Cómo vas a fichar? Eso olvídalo, eso es imposible, joder. Yo no te digo lo que yo pienso. Si dijera lo que tú piensas, claro, yo no estaría aquí. Coño, claro, joder, lo que tú piensas, claro, eso sería ideal. Mira, yo quiero a Iniesta, quiero a Xavi, quiero a Cristiano Ronaldo, dentro de los límites que se pueda, joder. Mira, tú vienes a un equipo, si hay una secretaría técnica buena, importante, al entrenador no le van a decir nada. Mire usted, ahí usted. Pero mire, voy a hacer el jato más fácil. Mira, el entrenador que fichó el otro día al Oviedo, dijo, el primer día que vine, dijo, con estos, ¡pah! Arriba, Andrés, que son las 3, claro. ¿Qué va a decir? ¿Va a decir lo contrario? Dura menos que un pastel a la puerta de un colegio, joder. Claro, usted maneja esto, se entrena y saca ellos el mayor jugo. Pero es que encima hay los que son atrevidos para decir, mire usted, pues si hablamos del Oviedo el otro día, yo estaba viendo el partido y yo quedé asustado. Yo quedo asustado de lo poco que se hace en ese secretaría técnica. Mira, estuve viendo yo a un niño, Nacho Matador, lo voy a decir aquí. Ese niño lo vi yo jugar cuando jugaba en Michul y eso jugaba francamente bien. Y el otro día hizo un partido espléndido y después fue el que jodió el partido para el Zamora. Por una cosa que hizo mala, en el medio campo, perdió una pelota, que eso es lo que hay que aprender en las categorías juveniles, a ser un poco de perrillo, ¿eh? Antes de perderla, quieto, hago una falta o lo que sea, la gente de marchar tranquilo. Y se marchó y se perdió el partido, hizo un partido espléndido. Y esos niños que salen de juvenil, esos no salen aprendidos de esas secretarías técnicas. Y eso en Gijón, sé yo que hay mucha más gente que sabe de hacer de esas cosas, yo que lo sé. Lo que pasa es que después llegan arriba, a la cúspide, y viene un entrenador cualquiera y manda. Y los desprestigia a ellos, nada más. Eso es la eterna discusión. Si empezamos con el fútbol base, eso es la eterna discusión. Tú mismo sabes que en cualquier equipo de fútbol base, ya sea el Covadonga, equipos de esos que tienen multitud de niños, Covadonga, el Astur, el Llanera, esos equipos no van a enseñar, ya van a competir en un alevín, ellos quieren ganar. Y ahí está el fallo de fútbol base. Lo que tienen que aprender es a jugar, no a ganar. Tienen que saber a competir. Vamos a seguir luego con lo de los es la eterna lucha del fútbol base. Que me llamen a mí la atención, yo por defender eso.
esos equipos, el Covadonga, todos esos, el del Busby... Te quitan los jugadores de otros equipos, que son 11 justos. Todos esos jugadores, mira, tú en esa categoría de abajo, porque tú sabes que yo siempre estoy atacando lo del Oviedo. Yo quiero que el Oviedo no tenga esos jugadores. El Oviedo está para recibir esos cuando tengan 15 años. Ahí está. Que los aprenda el del Grisú, el de los Castañales, el del otro, la moto y otro más. Y a los 15 años soy yo el que los cojo. Que eso es lo que tenía que hacer el Oviedo. El Oviedo no está para hacer niños, porque encima ahora no se hacen. Porque si pues hay que pagar, pues si yo no tengo un puto duro, ¿dónde meto mi fío? Sí, y no pago. El que no me cobre. ¿Y quién es el que no me cobra? El que no tiene jugadores. Y eso no va. Hay que ir de otra forma. No pueden ir ganando 25-0, 32-0. Pero eso es porque los tienen, esos jugadores. Esos equipos tienen a esos jugadores porque saben que el Oviedo y el Sporting los absorbe. Todos. Y no salen jugadores de competición, competitivos. Y tienen los como si fuese una guardería de perros. Para sacar perros para el primer equipo. Y punto. ¿O es mentira? Es verdad. Pues eso yo lo sé. Yo sé cómo hay que hacer los jugadores. Y hay que ser duro y flexible ahí, venga. Tienen que fichar al entrenador del Grisú, que dicen que es muy bueno. ¿Quién? El entrenador del Grisú dicen que se comenta por ahí que es bueno, que tienen que ficharlo por ahí. Pues eso, que te lleven a ti. Bueno. ¿Llega el Sporting o no? 11 jornadas. Yo creo que no. Yo creo que no. 8 puntos. Yo creo que no, porque, a ver, Sandoval ahora le está... O sea, se nota que el equipo ya tiene el sello Sandoval, mucha lucha, mucho físico, pero no creo que bien el Jara bien Trejo... Trejo bien... enorme, futbolista. Que se están buscando seguir de pasión. Te lo digo Trejo, yo. Sí. Joder, el Sporting ya no puede subir, coño. Bueno, que dio con la tecla, Vale. Que tardó en dar, pero que dio con la tecla. pero ahora Trejo le es un llega a otros futbolista partidos... brutal, brutal. El tema es que yo lo que veo es que el Sporting ahora tenía un calendario muy complicado con equipos de arriba y lo está sacando más o menos adelante. Y lo sacó. Pero es que ahora te llegan los de abajo y palmas con ellos y no te vale nada. Bueno, pero puede llegar todavía, ¿eh? Sí, y si llega va a ser un, yo creo que va a llegar rival justo, durísimo. Ojo, yo no digo que no, porque no crea que el Sporting ha mejorado mucho y luchan y ayer compitió. Y hay jugadores que están con la mente en el campo. Con 10 futbolistas, compitió de maravilla. Sí. No hay crearon una ocasión, cuando tuvo que salir, salió. Hubo un poste que pudo meter el segundo. Salió bien, además, y ya te digo, tiene un jugador totalmente diferente en la segunda, que es el Trejo este. Trejo, sí. Un futbolista que cuando toca el balón... Pero en la primera vuelta no se sabía de él. Si podía tener La alguno primera más. vuelta no se sabía de él. Por eso digo que yo creo que ya tiene el sello Sandoval, de que los tiene mentalizados. Es un psicólogo, sí. Más psicólogo que entrenador, es alucinante. Él se hace el equipo en torno a él y de ahí no se marcha, se despega de él nadie, ni un metro. Pero yo creo que no va a ir muy justo. Hombre, yo entiendo que lo primero es hacer los 50 puntos para que te liberen de cualquier cosa Sí, y a partir de ahí. Sí. Pero los últimos 4 partidos compitió bien, los de arriba están muy enganchados, con mucha historia. Vamos a ver, estamos hablando del Sporting. El Sporting, hay 20.000 personas en el campo, joder. 20.000 personas están allí siempre, Sporting. Eso es sagrado en el fútbol. Pero por eso te quiero decir que si llegan, le falta más cosas, le falta más. No va a llegar, que no lleguen. Pero que los demás no lo tienen, Porque los demás no lo tienen. Lo tiene el Elche y los demás no lo tienen. Lo tiene Alcorcón, no lo tiene Almería. Joder, yo Almería ayer vi un central. Pero eso lo están haciendo siempre. Pero tienen 10 puntos más que el Sporting. ¿Cuántos tienen? Pues tienen 8. 8, el que menos. 8 al que hay que enganchar. ¿Cuántos hay de 8? Pero hay varios de 8 ahí. Hay varios, hombre. El problema es que hay varios. Sí, hay varios. Eso. Pero hay 33 no puntos. No lleva uno de 8. Hay 33 puntos y evidentemente tienen camino para llegar. Claro. Es que lleva mucho tiempo ahí esos equipos ya instalados y... Hombre, el más destacado es el Elche, que es el líder. Luego, a partir de ahí... La dinámica. Yo creo la dinámica, exactamente. Es que no... están ganando van a seguir ganando. Y van a seguir ahí. Y es muy difícil sacarlos. Pero están muy enganchados, o sea... ¿Y los demás qué es? ¿Que están desenganchados? Dime los resultados de ayer. ¿Qué están desenganchados? Pues te digo que el Almería evidentemente perdió y el Villarreal efectivamente empató en la última, el Alcorcón a última hora también.
que ganó más claro Las Palmas, que ganó Efectivamente, 4-0. que ganó Sí, fácil. muy bien. Sí. Pero bueno, lleven ellos El 8 Córdoba puntos, palmó un con el montón de Castilla ellos. también. ¿En qué puesto va el Sporting ahí, hombre? Pues el 10 me parece que va. Joder, pues fíjate, si quieres meterlo arriba, ¿Y por qué joder. no lo voy a meter arriba? Vaya, joder, porque no puede ser cuando las cosas en el fútbol y toda la vida hay que ver que el negocio no está rindiendo y vamos a cambiar el sistema. Pero es que el sistema Vale, ahora bueno, rinde. vale, Eso bueno, es sí, lo que tratamos de decir, que los últimos 4 partidos contra equipos de ¿No te arriba. conté antes lo que había de aquel Pedro Pablo Sará? Cuando Sí, jugaban señor. en el Oviedo, por ejemplo, que en los últimos 4 partidos salía que era una máquina. y los sabes- 24... y sabes lo que Tienes nos, razón. y sabes lo ¿Cómo que no nos, voy a tener razón yo en el y sabes fútbol? Joder, lo no que me nos jodas. contestaron el otro día cuando alguien dijo la broma de Luis Aragonés de que aquí solo se empieza a trabajar los últimos 10 partidos, que ya donde se da todo era para que no lo echaran, evidentemente. por Todo el mundo lo ha contado. aguantado porque decía, joder, Claro, es que en los claro, últimos 10 partidos de un fenómeno. claro, Joder, eso que vaya era- como lo entendía Luis Aragonés. Eso era el invento que decía Claro, Luis joder, Aragonés claro, hostia. y después Vaya llegaba cómo en lo eso y entendió. decía, Son de la oye, edad, son de la claro, misma edad. claro, joder, Son claro, los viejos claro. zorros. Con la broma esa entendió la maravilla. Él claro, también, aguantabas él los también lo siempre, ¿no? decía, que se jugaba todas las últimas 10 No, pero yo jornadas. nunca me lo jugué porque yo siempre fui el amo. Muy bien. Yo mandaba porque yo era el amo. No se podía echar nadie. Era el amo yo. Bueno. Punto. En los equipos que estuve, donde era... Después tuve otros, pero como estuve en 2 equipos o 3 a la vez, entrenaba igual. Después tuve gente, Eras muy Mourinho, gente que tú manejabas perras, que fue buena, como era Pedro y eran muchos así, presidentes que eran buenísimos, y punto. Bueno, ¿arrancamos Claro. con el Oviedo? Pues Podemos Miguel, hablar mucho del Oviedo hoy. Miguel, Hablar. arranca Y Miguel. podemos hablar de estos que quieren... A mí ya me parecía algo, aunque yo eso no sé nada, de eso de estos que quieren venir de mexicanos a coger el puesto, no sé qué. No me extraña nada, estos Bueno, chavalucos. primero hablamos en el campo y luego alguna cosilla de fuera. Yo, Miguel, desde el equipo, punto de vista deportivo, yo del otro no hablo lo que porque juega, no lo lo que entiendo. está dentro. La primera parte me pareció deplorable por parte del Oviedo. Dejaba mogollón de espacios en la defensa. Era un juego que no había visto al Oviedo practicar nunca. Aparte de que ya volvemos a repetir que el campo está hecho polvo. Pero que con eso- los centrales no se juega, ¿eh? ¿Eh? Que con los centrales no se juega, ¿eh? Te quiero decir, cuando cambias a un central y andas jugando con la línea del medio, la línea del medio es sagrada, ¿eh? Y el cambio Bien, así de y Mantovani... había unos espacios, Te quiero decir que entre- el cambio así de Mantovani... En los Uf. centrales se habían dejado unos huecos que yo hacía años que no veía en un partido de fútbol. Ya ves que este hombre que metió los 2 goles, ¿cómo se llama? El que metió los 2 goles de Zamora. Sí, no recuerdo, sí. Debe llevar 7 o 8 goles en la temporada, ¿eh? Y metió 2 al Oviedo. Qué cosa rara. Entonces, desde el punto de vista deportivo no me gusta. No me gusta el estilo de juego, no me gustan los sistemas que utiliza. Pero claro, no me gusta a mí. A lo mejor ¿Pero luego... le falta actitud? Yo creo que Nah, son el Tartiere igual, cuando ¿no? viene un Son el entrenador Tartiere, nuevo, el sistema de juego que quiere meter y tal, crea un poquitín de inestabilidad en los jugadores y yo creo que eso fue lo que pasó. No obstante, hubo un momento, como en los partidos, un momento puntual, clave, y el fallo del que la tienen, El 3-0, sí. el 0-3 ese de fue- Empujala, que la tuvo Tenemos- Empujala. La Ese fue un diferencia ahora momento... es que tenemos la suerte del campeón, que ese partido en otro momento no hubiéramos remontado, vamos, me hubiera jugado yo mi dedo pequeño, el meñique, no me juego más tampoco. Me hubiera jugado que no remontábamos. Y gracias ahí a Cervero, que tenemos a Cervero, que ya está, es un gol crack. del Pichichi. ¿Eh? Está un gol del Pichichi. Y gracias que tenemos a él, porque si tenemos que el otro contar día- con Manu Busto para que nos metan gol. El otro día no hay sé que quién tirar. estuvo aquí que decía que con Cervera, pues oye, es que hizo un pase cojonudo allí, en el segundo El primero, gol el primero. del primer gol de... El primero de la de- sí, hizo una pared, pero Primero de de Manu, puta madre, el pues se primero de pelea, Manu. trabaja. Es un jugador que Claro, tiene joder. muchas limitaciones. El único que entiende perfectamente el fútbol y Tiene el Oviedo muchas es Cervera. limitaciones, pero sabe Cervera, jugar sí, con sí, ellas está claro. que... Sabe, la pincha, la ¿Cómo que baja tiene y limitaciones? tal. No Eso es como tiene- el feo que tiene mucha labia. Eso es lo mismo. ¿Cómo Pues que él- tiene limitaciones? muchas. Tiene un físico un poco raro, tal, Es corre muy tosco, diferente, y pesado, pero, es pero lento. tiene mucha fuerza Muy y... insistente, mucho y claro, compromiso, joder, muy cabezón, es un jugador muy- para Oviedo maravilloso, ¿sí? Maravilloso.
¿Eh? Pero va con, Claro. va con todo. O sea, Es lo único, el Oviedo tiene Cervero y Cervero. Cervero, que con 16 pues- goles, como está diciendo Marcos, 16 goles significan un puñado de puntos y ese equipo tiene vida pues, gracias a Cervero y las cosas son como son. Yo al Oviedo el otro día lo vi, voy a dar mi opinión. A mí el Oviedo el otro día pues me gustó un poco, porque valoré una cosa. Yo creo que ese entrenador del Oviedo vino y quiere cambiar un poco, es decir, salió con unos laterales nuevos, un central nuevo, otro nuevo, y quiso jugar la pelota, quiso jugar. Lo que pasa es que se encontró con un equipo que la jugó de puta madre, porque esos del Zamora la jugaron, y ya te dije, o dije antes, que ese niño de Nacho Matada, que hizo un partidazo, llegaba él, controlaba, pero el Oviedo intentó, los laterales intentaron jugarlo bien. Es cierto que al final Pero, el entrenador lo hizo bien, hostia. porque pues cambió porque se estaba viendo que por los dos centrales no estaba lo perfecto y sacó a un veterano como el argentino ese Matoboy y tal. Ese que hizo el cambio. pasillo de seguridad, el otro día era toda gente nueva. Pero para que lo Oviedo... Desde portero, que no estuvo bien, las cosas como son, oye, no estuvo bien, no pasa nada, no estuvo bien. Los centrales, lo está diciendo Miguel, los mediocentros, evidentemente, estaban de jugar poco. Bueno, y el único que en ese pasillo central ofrece toda la seguridad del mundo y el 9. A partir de ahí, tú puedes decir lo que quieras, pero... Yo calculo que el Oviedo puede ir un poco más arriba. Sí, hombre, Hay un medio, no sé cómo se llama, ese que trajeron nuevo. Héctor, ese, no es el jugador que hace tocar y tal, pero con el balón en los pies no es ningún tartamudo, sabe jugar bien. El otro que lleva tiempo en el Oviedo. Aitor. No, el Busto es, Manu Busto, pues un chaval que sabe jugar bien, y tiene una serie de jugadores que pueden jugar mejor, y lo que necesita el Oviedo es que jueguen un poco mejor, nada más que jueguen un poco mejor. Va a poder ir arriba, va a poder, pero claro, hay 7 o 8 puntos, y eso ya son muy difíciles de decir, vamos a ganar, vamos. A lo mejor el domingo jueguen el jueves contra los de Madrid. Es posible que sea un enemigo... Es un partido importante. Importante, como enemigo. Yo a lo mejor pues voy con los que tirarme más patadas para adelante que... Tenerife tampoco está sacando los partidos fáciles, porque los compromisos ahora son muy difíciles. Eso cuando tú quieres coger un sitio y no llega. Si eso pasa al Oviedo y a todo. Pero el Tenerife tiene otro, Cervero, que es el delantero del Tenerife. Joder, es que lo enchufa todo. Claro, bueno, enchufa todo, ¿no? Porque está empatando, pero bueno. Yo, quería comentar un par de cosas. Lo primero, lo que decía el Jaime en referencia al sistema de juego y tal, sí que es verdad que este granero está intentando dar su sello al equipo. A mí me pareció, por lo que yo... Sí, y aparte yo ya sabes que lo sigo mucho y tengo amistades dentro del club y sí, está el primer día que entrenó, estuvo con los mediocentros, los cogió aparte, les dijo lo que quería, recibir de cara, unas ciertas cosas. Luego lo segundo es un buen psicólogo, como decías tú, hablábamos antes de psicología, en el descanso tengo entendido que les dio una charla que hasta el propio Cervero le llamó la atención y los motivó mucho. Luego el partido, pues nada, todos vimos lo que fue, oye, coincidieron esos goles, se remontó, fenomenal. Creo que hay algún jugador que no está, no sé si mentalmente, pero por lo menos físicamente no está para jugar y se vio el otro día cuando se hicieron cambios, gente que viene por detrás, tipo Señé, que creo que tiene que disfrutar de más minutos, más que nada porque va con ganas, o sea, ya no es que sea gente que digas tú, es que es mejor que el otro, no, es que a lo mejor es más limitado, pero es que va con muchas ganas, es gente que tiene ganas de salir ahí. Y luego otro punto importante... A mí me gustó, las 2 o 3 veces que lo vi. Sí, Señé muy bien. Y luego el otro día revolucionó. Poniéndole nombres un poco al tema, la gente de banda no está fina. No está fina, Xavi no está fino y tampoco no está bien ahora mismo. Es un hombre que... Es un tío que de repente en un mes o en 15 días explota. ¿Quién? Xavi Moré. Xavi Moré ahora mismo no está bien. Como Xavi Moré, como aquel que contaba yo, será igual. Al principio de temporada siempre está lesionado porque sale
sale y va, Y ¿qué ahí va? viene una lesión importante de rodilla. Está claro. Bueno, todos los años, claro. todos los Pero- años. Es sí, que la sí. tomo todos los años. Pero Chey Qué mala Moresen en suerte, 15 entonces. días, 3 semanas... Tendencia a engordar, ¿eh? Sí, Sí, tiene claro, tendencia a porque no engordar se y cuide lo necesario. le cuesta para mucho jugar. coger ese punto Claro, pues físico, pero en cuanto lo coge es un cuchillo. O sea, en Sí, esa sí, banda... pero de un cuchillo, Yo va a sigo terminar la temporada y diciendo todavía no la una toco. cosa, que un Claro, jugador de 32 años claro. o 31 32 ya no es un chavaleta y ya no lo coges tan fácil, te cuesta mucho más y Eso es es verdad. la hostia. Y Eso- luego otro punto importante que os quería comentar, y no sé si lo sabréis, hoy por la tarde, mediodía, el Leganés ha emitido un comunicado en el cual han dicho que tienen problemas económicos bastante graves y que prevén que no tengan dinero siquiera para acabar la temporada. Eso queda ahí en el aire. Eso puede ser un punto a favor de cara al Oviedo, porque bueno, se sabe que equipos que no cobran muchas veces aguantan y hay otros que caen un poquitín. El Oviedo, Pongamos Jerez, ¿verdad? hay- Por poner algo. el Oviedo hay Por que, poner hay algo, que, ¿verdad? hay que, tú que eres entrenador tenéis que opinar sobre esto. Pues entrenador, pues este y empresario cojonudo, pues es el mejor restaurante que hay en Asturias con mucha diferencia ya lo sobre los sé, demás. ya lo sé, ya lo sé. Casa Lobato. Publicidad, ¿eh? No hay publicidad, y es la verdad, tú y es el mejor con diferencia en eso. Pero tú podías opinar. Entonces yo al Oviedo, nada más que lo veo para subir, si consigue desplazar al Tenerife ahora. O sea, el primer puesto. ¿Eh? El primer puesto. Primer puesto. Porque el Oviedo 3 eliminatorias no les va a pasar. Yo estoy ahí. Porque no tienen un equipo bueno. ¿Vale? Punto. Yo estoy Y después completamente se va a planear un problema también en la portería. Se va a planear, ¿eh? Porque este vino y voy a poner a este. Púsolo. Él no sabe si el otro era bueno o era malo. Púsolo por oídos, coño, un él vino con veterano. una idea preconcebida porque jugó, jugó en su equipo, jugó en el Ponferrada con él Porque leen y como- por tanto leen como- confía en él y Ven como todos, la hoja de lunes, pero de hace 4 años. No, hombre, y a ver, para la manera de jugar que quiere poner Granero, yo creo que este portero le viene bien. Juego con los pies, que es donde quizás es el talón de Aquiles de Dani Barrio. Pero bueno, Sarri Ugarte ya en su día quiso desplazar a Dani Barrio. Lo que pasa le coincidió la lesión de la costilla de este hombre y tal. Pero yo creo que va a seguir con él, a pesar de lo que pasó el domingo. ¿Tú sabes dónde se notan los fallos? En la portería, entre ganar o perder. Que el Oviedo ganó y punto. Pero el Oviedo jugó está mal, ganando como perdiendo. Jugó igual de mal. Pero la gente si pierde, joder, esto no juega un pico, no juega... No. Pero tú viste detalles. Detalles que te gustaron. pero lo que está Sí, claro claro, es que sí, sí. el- Yo vi unas cosas que Eso va a ir el a otro más. no acababa de ver. el equipo lo que necesita ahora es ganar para tener tiempo. Necesita tiempo. Entonces, Sí, pero necesita tiempo ganando. Pero Porque bueno, si no gana, evidentemente Si el ambiente juega- del Tartiere es muy si, duro. Si juega bien, el Tartiere que aguante. Si juega bien, gana. Hay que intentar que juegue mejor, para que gane. Necesita ganar. ¿Y cómo se hace eso en los entrenamientos? Y es donde llegar lo que está diciendo Chinello, que yo no conozco de nada. Yo vi el partido y dije, coño, pues se lo vio por encima a mí que quería un poco más. Un defensa derecha que salió, que doblaba aquel otro, que tal. Y coño, mira, cosines. Lo que pasa es que yo vi a un equipo contrario, yo el equipo contrario, lo que hizo el niño del Zamora, no lo vi a ningún de todos los equipos que yo vi jugar contra el Oviedo, jugando, parando, y eso descompensa, que llega la pelota, va, toma, echa va, hostia, mira este, ¿qué haces? Y todo lo que tú querías hacer, te lo jodía, el cabrón llegaba por ahí y tocaba la popa, y este debe ser de mentira lo que está jugando. Pero ese niño sabía yo que juega bien, jugaba muy bien. No sé cómo estuvo ahí, y claro, con las leyes de las prisas, este juvenil, bueno, juvenil, ¿de dónde salen todos, joder? Hay que ponerlos y aguantar. Yo eso que dices del Tenerife, no sé si llegaremos a cogerlos. Yo he hecho mis cuentas. Ahí y es donde está. Yo en mis cuentas me falta un punto. Para Oviedo es una ser líder. vital ganar al Madrid. No, claro. O sea, este jueves es un partido vital. Porque si ganas Es un todavía vas equipo a tener opción. Que juega bien y entonces, coño, si nosotros podemos jugar bien, ganar. Eso es lo que hay que Yo demostrar. reconozco que al C no lo vi mucho jugar, pero el B, que todavía lo vi esta semana, hay futbolistas enormes para la primera plantilla. Claro. Hay unos Por hay unos eso- futbolistas. por eso- La arrancada por de eso Morata, mi en el amigo gol,
por el medio de los dos centrales. Claro, por eso mi amigo Miguelín, que está aquí a mi derechina, muy bien, calladín, por eso, como el que más sabe del mundo, dilo él, cree que sería el mejor entrenador del mundo, pues pasa de unos jugadores que hay en el Castilla. Pero claro, con los perros, como no son del trae este, trae el otro. Trajo una cantidad de cromos que para los niños, ¿te acuerdas cuando tienen los niños, vamos a jugar a los cromos? Pues igual, no acertó ninguno. Mourinho no hablé, ¿En cuántos falló? Mourinho no creo que hablar aquí. Esos que dices tú no dan ni la vuelta. ¿Viste? Les son incapaces de levantar. Oye, pero vuelves a lo de antes. Ahí no hay secretaría técnica. Lo que hablábamos antes, en Madrid, con la grandeza del club que tiene, es que no hay. Pero es que no la hay porque no hay ni un tío. O sea, realmente es Mourinho y el presidente, se acabó. Siempre son ellos dos los que hacen. Bueno, tenemos que despedir, pero claro, vamos a despedir, vamos a opinar. Yo ahora que ven que con este cuento de Marcos y de Fiu de Zazo y tal, que empezaron esa pelea ahí contra... ¿Cómo el Oviedo no tiene...? Yo no tengo nada ni a favor ni en contra de Tony Fidalgo, únicamente Sabino, que fue jugador mío, como fue jugador mío, ¡pum! Como Fiu. Creo que los están, eso no hay derecho a esa gente. Con el mérito que tuvieron... Mucho a favor, muchísimo a favor de la gente que está en el Consejo. Claro. Porque Por son oviedistas, sí, porque están dedicando... Sabino mismo nos lo decía, para venir a los partidos y para venir a los consejos de administración, pues tiene que perder su tiempo, todos están ofreciendo el tiempo, todos tienen su trabajo, y ahora no cabe duda de que son palo así. Siempre han dicho y han puesto a disposición de los que vinieran su puesto. De mano lo que no puedes estar diciendo es hoy confío, mañana no confío, por tanto que los dejen terminar. Y en el yo momento, creo que deben de todos. Que los dejen terminar y en el momento que decidan... yo creí que no iba a hacer nada, Marquinos, pero claro, y un ratilla, progresa adecuadamente, sube y tal, venga. Y el listo uno, y el tonto, habla por 200 a la vez. Habla de puta madre, habla bien, además, de tonto no entiende nada, está preparadín. Y bueno, desde la radio y la tele se meten y ¡pum! Empezaron claro, cuando aquel viene ahí de mexicano, venir, dar 2 millones, ¿por qué? Porque algo, ¿tuviste alguno que quiera dar 2 millones y no lleva nada? ¿Hay alguno? ¿Tú qué? Yo no conozco ninguno. Si ¿Y tú? ¿Tú? No, yo... ¿Alguno? Sí, pues con yo. ¿Ah, sí? Ahora yo, no me conocieron. El señor Lobato fue el que puso, ese sí que puso los panes de verdad. Salvó, porque si no iban a engañarlo, iban a joderlo. Y volvió a recuperar, pero si no, el señor Lobato, ese pues, esos hay pocos, pocos. Son gente que quieren al Oviedo de verdad. Y yo, como yo quiero el Oviedo mucho. Lo que pasa es que soy un perrillo. Lo que pasa es que en el caso de los mexicanos lo que todavía no definieron y es algo que el accionariado pequeño merece es saber qué tipo de club quieren. No sabemos todavía nada y por tanto hasta que se definan hasta que se definan lo que hay que hacer es dejar a trabajar a los que lo empezaron y a los que tienen una idea. Yo quiero el fútbol de abajo, oviedista. total. Nada más, el fútbol de abajo. Bueno. Quitar el Madrid y Barcelona sin perros, por eso los partidos de segunda vez de segunda división son buenísimos, oye, mentira. Vale. Bueno. Hoy el consejo por la noche, consejo de administración del Oviedo, a ver qué pasa. Bueno, despedímonos hasta el próximo lunes. El próximo lunes voy a traer aquí a Monse. La mejor jugadora que hubo en el fútbol asturiano jugó la selección española, No crean que la selección española, Monse, es una jugadora compuesto. Si jugase mañana para poder jugar en el Oviedo, con la gorra y en Sporting, una calidad, la vi yo a esa niña, Esa la voy a tener el próximo lunes aquí, ¿vale? Salud para todos. Muchas gracias, Miguelín. Recuerdos para el señor Pintado, su hija Carmen. A Cholín ya sabes igual. Y para tu padre, para Estebanín, que es amigo mío. Igual puedo deciros si quiero venir con esa niña aquí. Pero, usted decide, que es el director de la grada y el alma de la grada. Esa niña es lo máximo. Una jugadora impresionante. ¿Vale? Bueno, muy bien, hasta otro día. Buenas noches.